Hace unos meses, un amigo mío de la primaria pasó por mí a mi casa, iba en su coche. Me invitó a dar una vuelta. Llegó a mi casa, salí, me subí a su carro y me di cuenta que él no traía su cinturón de seguridad. Pasaron unos 3, 4 minutos y le dije: oye, ¿por qué no te pones tu cinturón? Puedes accidentarte, lesionarte y además te pueden infraccionar. Se volteó conmigo enojado y me dijo: yo sé lo que hago, tú no te metes, yo lo tengo todo arreglado. Pasó, si acaso, unos 10, 15 minutos más, íbamos dando la vuelta y no se ponía el cinturón. Y realmente me empezó a incomodar más. Y le digo: ¿por qué no te pones el cinturón de verdad? Paró el carro, volteó a verme con la cara verdaderamente desencajada y me dice: yo te dije que yo sé lo que hago. No me gusta ponerme el cinturón de seguridad. Y si me detiene un tránsito, un policía, yo lo tengo todo arreglado. Voy a sacar de mi cartera 100, 200, 300 pesos, 500 pesos, lo que sea. Le voy a dar ese dinero al policía y él se va a ir contento y yo me voy a quedar contento. En ese momento, después de no ver mucho tiempo a mi amigo, yo supe que algo se había quebrado en esa relación de amistad, que él había tomado un camino ideológico distinto al mío. Esta forma de pensar de mi amigo, donde cree que con dinero en la cartera se puede violar cualquier tipo de ley, como una ley de tránsito, se puede hacer casi cualquier cosa, siempre y cuando se tenga el dinero suficiente para pagarlo. Obviamente es una idea desagradable, pero es una idea muy real que está incrustada en muy buena parte de la sociedad mexicana, en la estructura de la sociedad mexicana y del modelo social y del modelo gubernamental. Yo soy periodista, soy activista también, y me ha tocado conocer las estructuras de corrupción en diferentes partes del país. Me ha tocado conocer violaciones a derechos humanos profundas. Me ha tocado entrevistar a muchas personas que les han desaparecido sus hijos, sus hermanos, que les han privado de la libertad, a familiares que les han asesinado a sus seres queridos. Y haciendo un análisis de todo esto, viajando por el país, me he dado cuenta, analizando las estructuras de corrupción, que desde hace muchos años en este país no hay un problema mayor que el de la corrupción. Para mí es la madre de todos los problemas en México. Desde que yo tengo memoria, tengo 38 años cumplidos, la corrupción es el principal problema que hemos vivido los mexicanos, incluso más que el problema de la violencia. Si vas a hacer fila para comprar tortillas al supermercado, etcétera, nunca falta una persona que conoce a otra y que la deja que se meta delante de ti. Cuando nunca falta los pequeños actos de corrupción, esos que parecen insignificantes, pero con los que vivimos a diario. Por ejemplo, cuando buscamos una palanca para que quede nuestro hijo en un colegio, o cuando buscamos una palanca para que nos den un contrato en gobierno, o por ejemplo, cuando uno de
uno de la familia es arquitecto, un amigo es arquitecto, hace una obra, sobra material, sobra cemento, sobra arena, y en vez de regresarlo se queda con él. Y hay tantas cosas, tantos actos de corrupción que cometemos día con día, que no nos hacen unas personas malas. Simplemente es importante que entendamos que ese modelo de corrupción es el modelo en el que hemos nacido y hemos aprendido a vivir. Se ha metido tanto la corrupción en nuestra forma de vida que se ha convertido en la forma de vida misma de nosotros. Se ha convertido en el sistema de vida. La corrupción es tan grande en México que yo bien la podría comparar con una especie de red eléctrica del país. Imagínense la red que tiene este país, todos los cables que van pasando por las calles, por las carreteras, por los campos, y todas están interconectadas. Tal manera en que si ustedes cortan un cable va a causar un efecto porque está prácticamente todo conectado. Y no nada más en México, sino en el mundo. Ese es el problema en el que nos enfrentamos. Pero también es cierto, la corrupción, si bien es cierto, está en nosotros como sociedad, está muy fuerte en nuestros gobiernos. Vemos cómo entra un alcalde a gobernar con una vida relativamente modesta y sale con 5, 6, 8 casas, sale con 4 ranchos, sale con caballerizas. No estoy describiendo a nadie, por supuesto, en particular. Sale con cuentas en el extranjero. Y cada vez las fortunas con las que salen los políticos son mayores. Ahora ya estamos hablando de cuentas en Andorra, en Bahamas, en Panamá, en Europa. Y es dinero público. La corrupción, como la tenemos actualmente desbordada, nos está haciendo un gran daño a los mexicanos. Daños, por ejemplo. La corrupción, por culpa de la corrupción, es que las calles están llenas de baches. El presupuesto es el correcto regularmente, pero utilizan materiales de baja calidad. Y vuelven a reencarpetar. Y vuelven a gastar. Y vuelve a haber baches en las siguientes lluvias. Y es un ciclo que se repite. Y eso hace que se golpeen nuestros coches, que se ponchen nuestras llantas, que se amuelen las suspensiones. Y nos empieza a costar muchísimo dinero a todos los demás porque alguien entregó un contrato de obra pública que no debió haber entregado porque era para el compadre, para el amigo, para el cuñado o simplemente porque había un moche de por medio. Se beneficiaron 3, 4, 5 personas y se perjudicaron 50,000, 60,000, 100,000 personas. En servicios de salud, por la corrupción, por esos contratos amañados, no llegan las medicinas suficientes a las personas. ¿Cuántas veces no escuchamos que no hay el abasto de medicina suficiente? Imagínense las personas con una enfermedad crónica que no les llega el medicamento. Por la corrupción es porque tenemos este problema de violencia que estamos viviendo en el país. Este problema de violencia tan grave, desatado, que ha cobrado cientos de miles de muertes, desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, secuestro. Ustedes lo ven, ustedes como nayaritas han sufrido esto. Yo sé que lo han sufrido porque yo le llevo el pulso a Nayarit desde hace varios años. Pero no nada más los nayaritas, también los sinaloenses, los sonorenses, los de Chihuahua, ahora los de la Ciudad de México lo están sufriendo, los de Quintana Roo, Michoacán,
Guerrero, ni se diga, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León. Ahora contamos cuáles son las ciudades que no son violentas. Es por la corrupción. Y voy a dar unos ejemplos muy claros de por qué el problema de violencia no es por la violencia per se, sino por la corrupción. Ustedes aquí en Nayarit tenían a un fiscal que ahora está detenido en Estados Unidos acusado por narcotráfico. En Tamaulipas tenemos 2 exgobernadores acusados por narcotráfico. 2 exgobernadores, 12 años de personas vinculadas al crimen. En Morelos acabamos de conocer que el crimen organizado financió la campaña de 10 políticos candidatos a presidentes municipales. ¿Qué pedían a cambio los criminales? Además de una relación obligada con ellos, pedían la obra pública que les fuera entregada y una renta mensual del erario, del dinero que debería de ir a la gente. En Sinaloa, de donde yo soy, una exdiputada local también está detenida en Estados Unidos acusada de vínculos con el crimen. Esa es la realidad que estamos viviendo y es lo que conocemos. La desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa también está vinculada a corrupción política. ¿Cómo podemos disminuir la violencia si no erradicamos la corrupción en la política, si no hacemos conciencia como sociedad para, como dicen algunos colombianos, lo primero que tenemos que hacer para disminuir la corrupción en los gobiernos es no permitir que lleguen los corruptos al gobierno? Porque el que roba, el que paga para llegar, llega a robar, dicen políticos colombianos. Y yo creo que es muy cierto. En México podemos aplicar prácticamente el mismo criterio. Esa es una realidad dura que estamos viviendo en el país, y yo como periodista, como activista, que me ha tocado viajar a prácticamente todo el país, conocer las historias y conocer los sistemas de corrupción, me siento con la obligación de decírselos. Pero también me siento con la obligación de decirles algo más, que si bien el panorama es tremendo, es durísimo, también hay esperanza. Dice Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana que la gran noticia para los mexicanos es que la corrupción no está en nuestro ADN. Es cierto, los mexicanos no somos más corruptos por genética que un noruego, ni que un brasileño, ni que un español, ni que un inglés. No. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros sistemas de comportamiento, porque la corrupción es un gran sistema, es esta gran red eléctrica que está en el país. Tenemos que dejar de hacer lo mismo para tener resultados distintos. Entonces, la corrupción en México puede ser atacada si nosotros nos decidimos hacerlo. Si ustedes el día de mañana deciden, hoy no voy a ser corrupto, hoy no voy a dar mordida al tránsito, hoy no voy a aprovechar ninguna palanca, hoy no voy a tomar algo que no me merezco, hoy no voy a meter la mano para beneficiar ni a mi compadre, ni a mi carnal, ni a mi amigo de la primaria, hoy no voy a pedir un moche, hoy al contrario, voy a exigirle a las autoridades transparencia. Me voy a organizar con mis vecinos y voy a pedir que me expliquen cuánto dinero gastaron en esta obra. Y si se gastaron bien el dinero, y si no, voy a hacer algo para contrarrestarlos. Hay que unirnos como grupos de vecinos, como grupos de profesionistas, como incluso como activistas, para que esto cambie. Y lo podemos hacer porque siempre hay gente que está haciendo las cosas de manera diferente. Yo soy parte de una asociación civil que se llama Iniciativa Sinaloa, en mi estado de Sinaloa.
estamos tratando de luchar contra la corrupción. Estamos luchando contra la corrupción. Y queremos que mucha más gente se sume a estas batallas aquí en Nayarit, en Guadalajara, en Michoacán. Ya hay gente que lo está haciendo, pero necesitamos más manos decididas que se levanten de la cama y digan: hoy no voy a cometer ningún acto de corrupción. Muchas gracias.